volver a hacer el intento con Ramón. Ahí está, nos llama él. Vamos a ver si lo podemos. Hola. Hola. Ahí está. Hola. Hola Ramón, ¿cómo estás? Bien, 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 bien. Bien, viste que a veces esto es en vivo y a veces pasa que no conecta. Sí. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, bien. Contame, Ramón, ¿de qué lugar del país sos? Misiones. Yo Sos de vivo en Misiones. Misiones, ¿En qué eh, ciudad? al noreste de Argentina, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Extremo noreste En el de la sector noroeste, República sí, sí. Argentina. ¿Y en qué ciudad estás particularmente? Estoy viviendo en Oberá. Y estoy justamente en Oberá, Qué lindo, verá. que es la zona centro de la provincia, ¿no? O sea, es el centro de la provincia. Sí, 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 sí. Yo iba ahí a esa zona, iba a trabajar bastante seguido. Yo recuerdo en Oberá, y había una localidad que se llama, ay, ahora me puedo acordar, Matel Viacé, bueno, no me puedo acordar, pero he ido bastante en una época a esa zona a trabajar, y yo trabajaba en los casinos, tocando, ¿no? Haciendo música. Ajá. Y creo que en Oberá hay dos, ¿puede ser? Sí, Ah, hay un uno, casino en uno. Oberá. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, contame, che, ¿cómo está la cuestión allá? ¿Cómo Bueno, están viviendo este cambio extraño? bueno, te digo, hola, ¿escuchás? Sí, sí, perfecto. Sí. Te digo, yo te voy a, yo creo que lo que está pasando en el país en este momento lo conoce todo el mundo, ¿no es cierto? O sea, en la cuestión de la inflación, la terrible inflación que sufrimos, la devaluación del dólar, la apertura de las importaciones, Sí, sí. los tarifazos, etcétera. O sea, todo eso hace un combo que realmente en este momento aterroriza, digamos. Pero yo quería referirme fundamentalmente a en lo que yo trabajo, con lo que Ujú. trabajé, y cómo, cuál es digamos, la situación en ese ámbito. Yo hace más de 40 años estoy trabajando con el sector rural. En, Estuve en- sí, como sí, sí. asesor del Movimiento Agrario de Misiones, Sí, que es una organización de pequeños y medianos productores, sí, sí. desde hace más de 40 años. Bien. Eh, pero en los últimos tiempos trabajé también me tocó trabajar en la Secretaría de Agricultura, cuando se fundó la subsecretaría, se creó la subsecretaría familiar en el 2008, Ajá. me tocó a mí estar al frente y posteriormente en el 2012, cuando se crea también el Renatea, también me tocó estar al frente, ¿no? O sea, son sobre los ámbitos que me tocó actuar y que puedo dar testimonio de cuál es, cómo se modificó la situación en este ámbito, digamos, rural, desde el proyecto anterior, desde el Sí, sí, sí. proyecto nacional y popular, al actual proyecto neoliberal que he implementado. Sí, bueno, Te acá puedo hay, decir, lo que contás es como hola, que hay, sí, hay como dos puntos los dos rincones donde se puede mirar esto, que los dos son sumamente interesantes, que es, ya que estuviste en el Renatea, verlo desde la función actual, en cómo se modificó la función del Renatea ahora en esa zona y cuál es el papel que está cumpliendo. Y por otro lado, yo no sé si vos sos o fuiste productor, ¿qué pasa con las producciones de la región? efectivamente. Bueno, de Renatea, lo que puedo decirte es que a partir de su creación, digamos, a partir de que se surge la nueva ley del Estatuto del Peón Rural, o sea, la 27.577, 727, perdón, Ujú. eh, o sea, donde se consagran derechos históricos para el trabajo. Todos sabemos que en la Argentina el trabajador rural fue uno de los más postergados.
históricamente, ¿no? Inclusive tenía un estatuto especial que los regía. Bueno, el primero fue el Estatuto del Perón, en el año 48, pero después fue derogado y se creó el estatuto, la ley de contrato de trabajo, la ley del trabajador rural, Ujú. donde se lo discriminaba totalmente, o sea, no tenía los mismos derechos que los demás trabajadores, o sea, la cuestión del trabajo de sol a sol, tenía menos vacaciones, Ah, la miércoles. tenía menos jornada de trabajo más larga, tenía una serie de cosas que lo discriminaba totalmente con respecto a los derechos de los trabajadores en general. Sí. En el 2011 sale el nuevo Estatuto del Peón Rural, como te decía, que lo promulga, digamos, el gobierno de Cristina Sí, sí. Kirchner, donde se reconoce todos los derechos. Al trabajador rural se reconoce todos los derechos de que gozaban los demás trabajadores, e inclusive se les incorpora algunos derechos diferenciados por el tipo de actividad que desarrollaban, como por ejemplo Ujú. la jubilación anticipada. Por ser Sabemos que un una peón cuestión rural de... es Por... tal el desgaste que sufre que Claro. a 50 años ya llega muerto, ¿no? Sí, sí. Casi. Entonces, bueno, a partir de esta nueva ley es que se crea el Renatea, que sustituye al Renatre, que era una componenda entre las entidades rurales más poderosas, digamos, como la Sociedad Rural, con INAGRO, Ujú. CRA y Federación Agraria, con la UATRE, que es liderada por un sindicalista que justamente era aliado de las grandes patronales rurales, que es el Momo Venegas y Ah, actualmente bien. el sindicalista, digamos, más afín con Macri. Sí, sí. Se crea entonces, a partir de que este Renatre, esta antigua, no, de ninguna manera cuidaba, protegía los derechos del trabajo rural, se crea el Renatean que estaba destinado a eh, garantizar el cumplimiento de los derechos que esta ley establecía. Y a partir de ello desarrollamos una gran actividad, pienso, que si bien no solucionamos totalmente la problemática del peón rural, pero sí se dio un gran avance, sobre todo en esta provincia. En esta provincia tenemos, es una provincia chica, pero tenemos solamente en un sector que es la yerba mate, los cosecheros de la yerba mate, a los que se denomina aquí tarefero, son 17.000 trabajadores más o menos la Ah, la temporada de miércoles. cosecha de la yerba mate, ¿no? Sí, sí. Y que fueron siempre muy explotados, muy marginados, totalmente, digamos, sin reconocerles ningún tipo de derechos. Y bueno, avanzamos muchísimo en ese aspecto, haciendo fiscalizaciones, o sea, controlando, digamos, el cumplimiento de la ley, haciendo campañas de alfabetización, porque había un gran sector analfabeto, Sí. haciendo programas de capacitación laboral, generando especies de guardería, llamémosle, en distintos lugares para que los niños para que no tengan que ser transportados al yerbal en la época de cosecha, porque eso era Y, normal, iba toda la familia, inclusive bebés, niños, todo en el yerbal, ¿no? contame una Eh, cosa, sí, Ramón. Nada, yo para un poco ir, ya que tenemos el tiempo que sí, querramos para esto, para ir un poco adentrándome en lo que vas contando. Uno tiene como la idea de que en las plantaciones, yo por ejemplo tengo la idea de la zafra, de eso, de lo que contás, de familias trasladándose sí, a la cosecha, sí. y, y también tengo la sensación de que la familia completa es la que trabaja, En general sí, porque rendía más el trabajo de todos, inclusive los niños trabajaban, por eso o sea, mismo. niños ya que de 8, 9, 10 años, 12 años estaban trabajando en los yerbales. ¿Y qué pasó Entonces, con eso a partir del Renatea? bueno, todo eso se empezó a controlar y se empezó directamente, digamos, inclusive a sancionar y hasta a denuncias penales con las patronales que admitían el trabajo de niños en la chacra, ¿no? En el Sí, sí, yerbal. sí, sí. Entonces, bueno, todo esto, inclusive uno de los denunciados por este tipo de trabajo esclavo y trabajo infantil fue Ramón Puerta, el actual, el anterior
que fue gobernador de Misiones y actual embajador a España por parte de Macri. Fue denunciado e inclusive imputado en el juzgado federal por trabajo infantil y tratamiento de esclavitud de los trabajadores. Bueno, todo esto fuimos desarrollando en estos 2 años, 3 años que trabajamos, 3 años y pico, y creo que te digo sin decir que obtuvimos el resultado total, pero sí avanzamos muchísimo en por ejemplo, el transporte de los trabajadores, que los llevaban arriba, lo transportaban arriba de los raídos de hierba a 6 metros de altura, y donde hubieron muchísimos accidentes de muerte de trabajadores en esas condiciones. Sí, sí, sí. En las condiciones de trabajo, el lugar donde los tenían hacinados, digamos, en los campamentos. Bueno, todas esas cositas se fue avanzando. Bueno, lo primero que hizo este gobierno, y con la anuencia de la justicia, porque al día siguiente de que ganó Macri la segunda vuelta, sale una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que declara inconstitucional la creación del Renatea. ¿Y por qué motivo? ¿Vos te acordás? ¿Cómo? ¿Te acordás el motivo? ¿Cuál fue lo que justificaba que fuera inconstitucional? El argumento fue de que el anterior organismo, llamado Renastre, donde decía que estaban las grandes patronales rurales con la complicidad del sindicato de Huatre, decía que eso había significado un avance en la cuestión de la decisión de los trabajadores de cómo administrar sus recursos, que era el Fondo de Desempleo y el Seguro de Sepelio. Y que con la creación del Renatre se le quitó ese avance que tuvieron los trabajadores de acordar cómo administrar sus recursos, que por lo tanto significaba un retroceso en el campo del derecho laboral, en el campo de los trabajadores. Es una barbaridad. Porque en realidad lo que hacían era sacarle fondo a los trabajadores con los descuentos que los aportes de los obreros y de los patrones para en realidad lucrar con ello, porque ¿qué se hacía? Todo el trabajo de fiscalización, de cobro de multa, se tercerizaba a empresas que eran amigos de ellos mismos. O sea, era toda una componenda para quedarse con muchos recursos que se obtenían a través de estos aportes de patronales y de trabajadores, que en la época, con el Renate, todos estos recursos los volcamos justamente a satisfacer la necesidad y defender los derechos de los trabajadores. Como te decía, guardería, se les asistía en las cuestiones de contingencias climáticas o de accidentes de trabajo, etcétera. Bueno, esto quedó todo atrás. Y ahora se declaró inconstitucional y el Renatea está en este momento en liquidación, digamos, se está despidiendo a los 800, 900 trabajadores, casi 900 trabajadores que habían, porque esa es una crítica que también impulsa el macrismo, diciendo que el antiguo Renate tenía 264 trabajadores, realmente existían 900, pero lógico, con la actividad que se desarrolló, no podía esperarse en Misiones, con 17.000 trabajadores rurales nada más que en la hierba, existían cuatro empleados en el Renatre. Nosotros llevamos a 30 por toda la actividad que se desarrolló. Sí, por supuesto. O sea, totalmente justificado. Y a mí me parece poco 30. La fiscalización, etcétera, y esto es objeto de crítica ahora porque dice que se dilapidó el dinero de los trabajadores. Es una barbaridad. Increíble. Bueno, todo dentro de la campaña esa que se está haciendo de desprestigio de las políticas y de cómo funcionaba, digamos, los organismos en el gobierno anterior, ¿no? Sí, tal cual. Y contame una cosa, a ver, yo me imagino que la parte sindical muy asociada a la parte, digamos, de los productores, de la patronal, de la sociedad rural, como me decías antes, ahora deben ser los que están nuevamente instalándose en toda la directiva del instituto, me imagino yo, ¿no?
Por supuesto, efectivamente. Y ahora, por ejemplo, acá otra vez Misiones se va a reducir todo el personal y van a quedar 4 nada más que haciendo libretas de inscripción, donde vienen los contadores, los patrones, a inscribir a los que ellos quieren, pero sin ningún tipo de fiscalización. Fíjate, en el país, desde diciembre del año pasado, o sea, desde el 11 de diciembre de 2015 hasta ahora, de por lo menos el informe oficial se hicieron 2 fiscalizaciones, uno en San Juan y 2 provincias de Buenos Aires y uno en San Juan. 3 fiscalizaciones en todo el país desde el 11 de diciembre hasta hoy, según el informe oficial del organismo. O sea, nosotros hicimos cientos de fiscalizaciones, en el país miles de fiscalizaciones. Sí, sí. Más teniendo en cuenta la conducta tradicional de las patronales rurales, que es la superexplotación del trabajador, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y hay algún tipo de reacción visible en los trabajadores, en esas familias que me decías vos que son las que se movilizan? Sí, yo creo que es una cosa que todavía, digamos, se cuesta organizar. De cualquier manera nosotros habíamos ayudado, acompañado, digamos, a la creación de un sindicato de tareferos, que son los cosechadores de yerba mate, que tiene actualmente inscripción gremial a nivel nacional, no tiene personalidad, tiene inscripción gremial, y que hoy están desarrollando, o sea, son los únicos que quedaron dentro de ese rubro para defenderse de las embestidas de la patronal, que hoy empiezan a embestir nuevamente, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, hay un sindicato organizado. Justamente hoy estuve con ellos en una reunión, donde hicimos, pero por la problemática de yerba mate, donde además, con una lucidez muy grande, digamos, o sea, ellos se acercan a los propios productores, a los contratistas que son los intermediarios del servicio, sí, sí, a los secaderos, para que entre todos juntos podamos, digamos, desarrollar la economía yerbatera que beneficiaría para el conjunto, con mucha claridad, inclusive política, de ver que solos, o sea, no es pelear solo, sino pelear con todos los sectores más desprotegidos de la cadena yerbatera, ¿no? Contra los molineros y los supermercadistas, digamos, que son los beneficiarios fundamentales de la yerba. Claro. Claro. Y escúchame una cosa, hoy, pues me decías que están agremiados, están inscriptos. Hoy salió una resolución de la Corte Suprema en la cual se restringe el derecho de huelga. Sí. Sí. ¿Y cómo queda con respecto a eso? No, ellos tienen inscripción gremial. Ah, bien. O sea que si bien no tienen personalidad gremial, lo que le quita posible representación en la cuestión de la discusión de paritaria y esas cosas, pero sí pueden pedir, o sea, convocar a huelgas, paro, etcétera, porque tienen una inscripción gremial, están reconocidos como gremio a nivel nacional. Bueno, porque es alarmante bueno, cómo han es una cosa que sí, sí, que es tremendo cómo han avanzado tanto el gobierno y cómo le ha permitido a la justicia avanzar al gobierno encima de los trabajadores con leyes, con decretos y ahora con resoluciones judiciales. Sí, pero yo creo que hay un paso, se ha dado pasos en todos estos 10 años de la década ganada, se han dado pasos en la organización también de los trabajadores, que yo creo que son los puntales de la resistencia, ¿no? Sí, o sea, sí, los que van a resistir este proyecto. Entonces vos coincidís conmigo de que todo lo que se llama batalla cultural, que muchos dicen que se ha perdido la batalla cultural porque no se ha enseñado a la gente, yo soy de la opinión de que en realidad no se perdió. Puede ser que estemos peleándola, puede ser que esté parejo, pero la gente ha aprendido mucho. Sí, yo creo que hay un techo, el techo se ha elevado en cuanto a la conciencia colectiva del trabajador, de los trabajadores, inclusive del pueblo en general, se ha elevado. O sea, hay un techo más alto en cuanto a, bastante más alto en cuanto a la percepción de la realidad. Muy bien. Muy bien. Por lo mismo, por ejemplo, con la cuestión de los agricultores, que también yo sigo trabajando con el MAM, con el Movimiento Agrario de Misiones. Ahora estábamos reunidos hoy, nos reunimos con todas las organizaciones de productores acá de la provincia, porque otra gran mentira
de este gobierno, ¿no es cierto? Que es, yo recuerdo, todos recuerdan, en la época de la campaña, las economías regionales están muertas por culpa del dólar, Claro. como es el dólar bajo está asfixiando la economía regional, y bla, 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 Que había ese que, era todo el decían caballito que, de batalla. que había que devaluar, que había un retraso cambiario, que eso estaba perjudicando las Exactamente, economías que eso es regionales. lo que perjudicaba la economía Sí, regional. sí. Te cuento, hoy Misiones tiene tres producciones básicas, o las de mayor, el de mayor como participación en la producción misionera, en el ingreso bruto de Misiones, ¿no? El PBI. Ujú, Eh, es la madera, la yerba mate y el té. ujú. Bueno, los tres en este momento, pese a la brutal devaluación del dólar, los tres están totalmente en crisis. Por ejemplo, en la madera, o sea, con la apertura de las importaciones es imposible competir con Brasil. Entonces, los Ah, aserraderos están cerrando, o sea, no se vende más un machimbre, no se vende terciado, no se vende nada porque entra todo con la apertura de importaciones, perdieron totalmente competitividad y con el dólar no les sirve para nada porque no les alcanza para competir con los productos que vienen de afuera. y Entonces ahora están cerrando aserraderos, están cerrando fábricas de terciado, están cerrando o están suspendiendo trabajadores porque no venden. claro, ¿y cómo afectó el tema de las tarifas? Yo me imagino que los aserraderos deben usar una cantidad de electricidad ¿Te inmensa. imaginas? O sea, ¿te imaginas lo que gasta un aseradero o en energía? O Sí, sea, sí, esto terminó de derrumbarlo, además de no poder vender y no poder competir, porque no pueden competir con las que entra de afuera. Además de eso, con el aumento de la energía, ahí terminaron de liquidarlo. El té, por ejemplo, el té también, el té cuando estaba el dólar a 9.50, que se había llegado a un pacto con los empresarios que se pagaría 10 centavos de dólar el, el, el kilo de té verde, ¿no? Cuando sube el dólar, que llegó a 15, a 16 inclusive, ahora hasta 14 más o menos, o sea, el pacto había sido a 10 centavos de dólar. Cuando se devalúa el dólar, ¿qué hacen los empresarios taleros que además son monopolio, es un oligopolio, digamos, una concertación de tres o cuatro grandes exacto. empresas, que son los que exportan, porque el 92% del té se consume nada más que un 8-7% en el país. Sí, sí. Entonces, hay todo ¿cómo se llama? Hay cuatro o cinco empresas, tres o cuatro empresas que monopolizan la exportación y son los que manejan todo el precio del té. Entonces, cuando se devalúa el dólar, ellos hacen un amparo en la justicia diciendo que el pacto, o sea, el contrato que habían hecho antes no valía porque estaba con el prestado en dólar, en moneda extranjera y eso no es admisible en la legislación argentina. Y desconocen ese contrato y le siguen pagando a la gente cuando encima, no siquiera al contado, sino a 3, 6 meses, le siguen pagando 9,50, o sea, como si el dólar no se hubiera devaluado. O sea, que esa farsa de que era el dólar el problema, no era el dólar el problema, es No, quién recibe los dólares y cómo respeta, digamos, la distribución de esos ingresos, ¿no? Que bien, antes se les eh, retenía y se distribuía. Ahora bien, ellos se apropiaron y no lo distribuyen. O sea bien. que lo del derrame es No, una eso no. farsa total, ¿no? Sí, sí, sí. Yo ya lo aprendí en los 90 eso, de que nunca Sí, funcionó. efectivamente. Sí. Escuchame una cosa. Y la, Aprovechemos sí, que ahora no estamos en el volante del auto. Porque sí, seguramente debe haber algunas cosas que no lograron solucionarse. Algunos sectores agropecuarios no estaban andando bien. Y en particular en estos tres sectores, que es aserraderos, en el té y la yerba mate, eh, sí. ¿cuál cosa te parece, y ahora que tenemos 3 años y pico de tiempo para empezar a pensarlo, cuáles son las que debieron haberse solucionado y se puede apuntar a solucionarlas en lo próximo? Mira, yo creo que fundamentalmente, bueno, ¿cómo se llama? Distintas realidades o distintas medidas a tomar en Claro. cada uno de tus sectores, ¿no? Ujú. Pero, por ejemplo, la yerba mate.
que es el que está en crisis ahora y que se está alargando, si mañana no vienen soluciones, se larga de nuevo, pues la vez pasada hubo cortes de ruta acá en toda la provincia y que se va a alargar de nuevo en estos días. Por ejemplo, la yerba mate, acá lo que hay que fortalecer es la cadena productiva del pequeño, o sea, ¿qué pasa con la yerba mate? En la yerba mate hay un embudo, o sea, una gran cantidad de productores, hay una menor cantidad de secadero, que es digamos, la etapa intermedia, hay menos aún molinos, que son los que sacan ya el producto elaborado, Ujú. y entonces se va produciendo un embudo, ¿verdad? Donde el que está en la boca del embudo es el que determina los precios. Por supuesto. Y entonces, y eso ahora en alianza con los supermercadistas, que son, creo que con mayor peso aún definen los precios de los productos, porque ellos son los que establecen qué precios compran. Entonces, fíjate vos esta realidad, o sea, el productor gana por kilo de yerba mate 4,80 por kilo de hoja verde, ¿no? ¡No! 4, Yo lo pagué 50 y pico de pesos. Y está a 50 y pico de pesos el producto terminado. De esos 4,80, además, el tarefero, que es el que cosecha la yerba mate, gana 70 centavos por kilo de hoja verde. No te puedo creer. O sea, y fíjate vos el producto terminado. O sea, es una barbaridad, como digamos, o sea, por eso, una de las soluciones que acá es, por un lado, que es lo que nosotros estamos proponiendo, que ya existía y fue abolido por el menemismo en aquella época, es la regulación que hay una entidad reguladora supuestamente, pero que como no tiene poder económico, lo único que hace es dictar resoluciones que nadie lo cumple. Claro. En una época, y que es lo que estamos queriendo que vuelva a haber, es un mercado consignatario, donde el Estado, digamos, ese mercado consignatario, sea el que prende la yerba mate y de esa manera regula la cantidad de materia prima en circulación y regula, por supuesto, también el precio, porque las grandes empresas, si bien tienen una gran producción propia, necesitan de esa otra yerba. Entonces, a partir de ahí se le garantiza al productor un precio sostén y se garantiza también el precio al que se va a vender a los molinos, ¿no es cierto?, a los elaboradores finales. Sí, sí, sí. O sea, que sería es el viejo esquema del IAPI, si vamos al caso de la época del peronismo, ¿no? Claro. O sea, donde el Estado toma a su cargo la regulación de la producción en función a evitar justamente estas sobreofertas etcétera, que hacen que se especule con los precios y con el sector más débil, que es el productor, ¿viste? Son los famosos esquemas de distribución que los medios de capital le llaman marxistas. Se han cansado de decir que esto es el comunismo, qué sé yo, que Venezuela. Según ellos, ¿no? Sí, que sí, no sí, hacen sí. nada más que en última instancia de keynesianos. O sea, bueno, o sea, Keynes decía ya esto, la necesidad de distribución de los bienes en la sociedad, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Me hace acordar también a la Junta Nacional de Granos, que en una época... Claro, exactamente, es ese el esquema que nosotros exigimos también acá para la yerba mate. Por otro lado, es fortalecer desde el Estado, a partir de políticas crediticias, etcétera, fortalecer cadenas propias del producto. Por ejemplo, nosotros tenemos una cooperativa, el MAM, fundó una cooperativa, tenemos una cooperativa donde esto, en el 90 y pico, en el 90 cuando la gran crisis, lo armamos a la cooperativa y era una cooperativa que hicimos toda la línea de producción, desde de la cosecha de materia prima, la secanza, la molienda, el envasado y la venta. Y de ahí sacamos una yerba, que es la yerba Titraijú, que en la época de la gran crisis económica, el 2001-2002, fue un poco la yerba emblemática porque estaba en todas las asambleas populares en Buenos Aires. Sí, sí. Estaba esa yerba, que yo recuerdo inclusive cuando sube Néstor Kirchner a la presidencia,
hay una foto en la tapa de Clarín que él sale con la yerba en la mano, así que levantando la yerba, ¿no? Porque en esa época fue emblemática esa yerba, Ya porque fue un era la logro. yerba de las asambleas populares. Sí, sí, sí. Pero y esa hierba hasta hoy no la vendemos en supermercados, la vendemos directamente a consumidores, ¿cómo es? Entregas domiciliarias, Sí, contratos así con oficinas públicas, con empresas, ahora se están de nuevo haciendo muchos especies de consorcios de compra y no lo vendemos como una cuestión, digamos, emblemática, no lo vendemos en supermercados, ¿viste? Para demostrar que nosotros podemos tener nuestra propia cadena productiva y llegar del productor al consumidor, como también son las ferias francas, que también surgieron acá desde el MAM. Son distintos modelos, digamos, sí, de sí. producción y comercialización que tiende a romper los embudos a los que te somete la producción, el sistema capitalista, ¿no? Claro. Según lo que vos me Eso, contás, sí, nada, faltaba bastante por recorrer, porque hay que hacer las cadenas de distribución, cooperativas que se encarguen de eso, envasadoras, bla, 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 bla. Nada, es como una tarea titánica. Una década no alcanzaba para esto y faltaba bastante más. Y sí, faltaba esperemos, más, como dice, pero sí, como dice Moreno, que Moreno es un personaje, es un personaje, a algunos les cae sí, mejor que a otros, pero en esto tenía razón, y esperemos que esto sea apenas un paréntesis entre dos décadas ganadas, porque a todo esto que vos contás le faltaba bastante y creo yo sería importantísimo para el país que no solamente las actividades que vos me estás contando, sino que me imagino que esto se debe replicar en cualquier actividad agrícola de todo el país. sí, en las regionales a menor escala y en las nacionales, o sea, yo creo que tiene que volver un IAPI. No podemos seguir dependiendo de las grandes exportadoras. Claro, claro. Bueno, ya Y tenemos bueno, tarea. pero lo que te digo es que, o sea, las mentiras Sí, de este proyecto, de que con la devaluación del dólar se iba a solucionar todo, al contrario, se agravó con los tarifazos y todo eso, y la devaluación del dólar, lo único que le generó fue inflación, pero no ayudó absolutamente nada en las economías regionales. Por eso que estamos en pie de lucha, por ejemplo, con la cuestión de la yerba mate y con el té, con todo, porque no ayudó absolutamente en nada la devaluación al contrario, agravó, ya te digo, por la inflación que originó. claro. Sí, 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 empeoró todo. Así que, hola. Sí, te escucho. Sí, sí, que en realidad la, la devaluación terminó empeorando toda la situación y el cuadro de las economías regionales se tiende a agravar si no venía Yo bien estoy, ya, le- y si no, bueno, empezaron Estoy en un leyendo, declive. estoy leyendo todos los días informes de compañeros de otras provincias, donde que ya, o sea, las famosas que Río Negro se estaba fundiendo por el dólar. Hoy están entrando frutas de Chile al sur, a la Patagonia, están entrando a San Juan, están entrando a todas las zonas fronterizas de Chile, están entrando productos de afuera. O Ujú. sea que si antes no vendían, ahora menos. Y además soportar, ya te digo, la hiperinflación y los tarifazos. Sí, sí, terrible, terrible, terrible. O sea, ¿cómo fue, digamos, la gran mentira de esta campaña electoral? Bueno, las grandes mentiras de la campaña electoral, digamos, del Ujú, macrismo, ¿no? ujú. Sí, sí. La verdad que nada, va a estar difícil darlo vuelta en otros aspectos, creo yo, que es en el tema de que haya un gran caudal de gente que entienda todo esto que estamos explicando, porque normalmente la gente que está expuesta a los medios
compra el mensaje oficial, que ahora estamos bárbaros, ¿verdad? Ayer yo veía una señora que era, creo que senadora en el programa de Gato Silvestre, que decía que ahora sí con las economías regionales están reflotando y le está yendo Eso fantástico. es el que yo nunca pude tener acceso a ese programa, porque hay una cordobesa, que es Sí, la que esa siempre misma. dice que Córdoba resplandece. Mentira. Y les quiero mostrar de Misiones qué pasó con la economía regional de Misiones, con la devaluación. Pero nunca, no tuve acceso, digamos, a ese programa, ¿no? Sí, sí. Ahora, pero ahora yo te digo, ha habido, está habiendo, o sea, yo creo que la lucha es el motor de la generación de conciencia, ¿no es cierto? El problema, y yo te digo, mucha gente acá, no vamos a decir, o sea, acá ganó, digamos, en la votación general ganó el Frente por la Victoria, pero mucha gente votó al macrismo. Y dentro de eso muchos productores, muchos que creyeron, o sea, porque acá hubo un gran auge del precio de la yerba mate, los 3 últimos años del kirchnerismo, tuvimos las mejores precios para la yerba mate. Ujú. Eh, Pero claro, toda esa creencia de que eso venía solo, que no era que no venía de políticas concretas del gobierno, sino que venía solo, que la hierba valía porque valía, cosa que no es cierto, o sea, los valores dependen de políticas, y vieron todo eso, o se creyeron eso y bueno, dijeron que pensaron, porque siempre estuvo, digamos, subyacente, bueno, pero ahora no conseguimos mano de obra por los planes sociales, hoy se están dando cuenta, hoy se están dando cuenta que ellos eran los principales beneficiarios eh, de las subvenciones. O sea, eran migajas lo que se le daba a la gente con los planes sociales, o los planes, digamos, y era migajas respecto a los subsidios que se le daba a ellos en transporte, en energía, en combustibles, etcétera, etcétera. Entonces, hoy se dan cuenta que ellos eran los principales los beneficiarios del subsidio, pero ya tarde. Ahora se perdieron los subsidios. Y hoy están diciendo, vos encontrás en la asamblea que estamos haciendo de productores, están teniendo muy claro, digamos, de que el problema fundamental viene, por un lado, ¿por qué no les están pagando las Marías? Por ejemplo, los cheques que le dan, o sea, para la hierba que entregan, le quieren pagar en 10 meses. ¿Y qué? ¿La María quedó sin plata? No, las María puso toda su plata en los plazos fijos. O sea, en la cuestión de los impresionantes intereses que están dando en los plazos fijos. Entonces, y además lo tienen muy claro y lo dicen en la asamblea, están viniendo por nuestra tierra, están viniendo, o sea, nos quieren desalojar, nos quieren fundir para quedarse con nuestras tierras. O sea, ya pasó en la década del 90 y ahora están viendo que vuelve. O sea, quiero decir que no digo que hoy que se ha cambiado totalmente lo ideológico, pero sí se están dando cuenta de que este proyecto no les sirve. Tal cual, tal ¿Hola? cual. Sí, Ah, sí, sí, sí. sí. Pero bueno, nada. Esperemos que la reacción sea a tiempo. Lo que decíamos antes, hay como un aprendizaje que la historia le dejó a la gente y que no estoy demasiado seguro de que les resulte fácil el manejo mediático, solamente mediático, porque realmente lo que está manejando ahora es esencialmente eso. Son como reuniones de gerentes en las cuales se ponen de acuerdo qué decir, salen y lo dicen en la tele y lo repiten y alguna gente la va a terminar creyendo, pero hay un montón de gente que ya no lo cree y que ya sabe, incluso te estoy hablando de gente común, de barrio, de a pie, que sabe Sí, exactamente sí, qué sí, sí, argumentar. sí. Sí, ¿no? Pero yo te digo, yo, vos sabés que es muy difícil, muchas veces mucho difícil decir me equivoqué. Pero yo digo, lo que estoy observando es que por lo menos están aprendiendo de que esto no les sirve. O sea, difícilmente te van a decir, aquel que votó allá, a decir, no, 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 Cristina fue mejor. Que difícilmente lo diga. Pero se están dando cuenta que esto no les sirve. Ahora, claro, eso te crea otro peligro, ¿no es cierto? De que busquen otras alternativas nuevamente engañosas. Pero bueno, por lo menos se van dando cuenta que esto no les sirve.
este proyecto no le sirve, estas políticas no le sirven y le perjudicaron, están en la lona, ¿viste? Sí, tal cual. Bueno, nada, hay que esperar que esto evolucione y vemos en dónde empezamos desde este lado a intentar modificar, intentar reencaminar, y es momento de unidad. Yo creo que sin Así eso, es, sin así es. una unidad, esto se va a hacer más complicado y se le va a hacer más fácil a este modelo. E inclusive yo creo que las políticas tienen que ir orientadas hacia aquellos que estuvieron en contra nuestra. Porque si nos ponemos a conversar entre los que estamos de acuerdo nada más, tampoco sumamos. O sea, tenemos que sumar. Claro, no. Tenemos que sumar. Y nuestras políticas tienen que ir orientadas a aquellos que en un momento creyeron ver otra cosa. Sí, tal cual. Yo recordaba los distintos pasos que fue dando el kirchnerismo desde el 2003, y siempre fue generando nuevos apoyos y nuevos lugares, nuevos espacios políticos a los cuales sumar. Recuerdo los radicales K, recuerdo los sindicatos de entrada, Sí, eh, los transversales, sí, todo. y fue en realidad articular espacios que eran distintos, y yo creo que esa fue la clave de poder llevar adelante un modelo de crecimiento y un modelo de consenso también. Sí, y lógico que hoy, te digo, o sea, también de cualquier manera lo que pretendemos es lograr, digamos, un amplio espectro de unidad nacional defendiendo los intereses propios de nuestra patria, ¿no? Pero Sí, no va a ser tan fácil como en el 2003. O sea, hoy el contexto internacional está mucho más difícil que en el 2003 y también va a dificultar mucho porque no estamos solos en el mundo, ¿no? O sea, pero bueno, lo que tenemos que lograr intentar lograr en este momento es la unidad del campo popular, digamos, en función a por lo menos tener clara conciencia de la defensa de los intereses nacionales, ¿no? tal cual. Sí, es momento de estar muy firmes. Bueno, Ramón, yo por lo menos a mí me has presentado como una enciclopedia sobre un tema que tenía por completo desconocimiento. Y creo que a los que se quedaron hasta esta hora escuchando se han encontrado con un mundo que desconocían. Así que te Bueno, agradezco, y realmente no, muy ilustrativo bueno, y muy claro lo que has dicho. bueno, gracias también a vos porque permitirnos llegar a más gente, ¿no? Y Y cuando más llegamos, más lejos llegamos mejor, porque ya te digo, por es supuesto, necesario generar esa conciencia y ese sentimiento de unidad y de que estamos todos juntos y que estamos todos en la misma. por supuesto. Ramón, Bueno, lo mismo que le digo a todo el mundo y a todos los que llaman, este es el lugar para que la gente sea su propia voz. Cada uno se diga las cosas por sí mismo, y acá tenemos el espacio, y a todos los invito a que se comuniquen nuevamente en algún otro momento donde tengamos otra nueva cosa para comunicar, algo que nos quedó en el tintero, algún cambio que ha sucedido, alguna cosa nueva, alguna buena noticia, ¿por qué no? Así que acá estoy, este espacio está abierto, y muchísimas gracias por la charla de este gran rato que hemos tenido. bueno, gracias igualmente, ¿eh? Te mando un Gracias. abrazo grande. Hasta pronto. Hasta pronto. Escuchamos a Ramón desde Oberá, Misiones. La verdad, yo lo escuché atentamente toda la hora porque daba gusto, y me ilustró sobre un montón de cosas que realmente desconocía. Y antes de terminar el programa, voy a ir, había empezado con Miguel Cantilo, quiero ir con un tema que realmente a mí me encanta y que me parece de lo más bonito de la música y del rock nacional.